Está con nosotros el canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Aramayo, a quien le agradecemos mucho la gentileza. Canciller, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. A ver, Ahora sí, un gusto canciller, ahora saludarlo, sí. Diego. Gracias por el espacio. Un placer estar en su programa. Gracias, canciller. Estuvimos atentos a la cumbre del Mercosur la anterior semana. El presidente en su intervención habló de este puente de interconexión, entender a Bolivia como este puente de interconexión, algo que en la diplomacia de hace un siglo más o menos se había tenido el mismo postulado y ahí qué continuidades identifican como Cancillería con los postulados de la década de los 30 y cuál la nueva, diríamos, política exterior boliviana, hacia dónde se va a enfocar, canciller. Bueno, la verdad es que han habido múltiples momentos en la historia de nuestro país en los que se ha reivindicado la vocación integradora de Bolivia por su condición geográfica, no solamente al interior del continente latinoamericano, sino a nivel hemisférico. Yo recuerdo mucho un libro del Comando General del Ejército que hablaba en ocasión de Atacama y el Chaco, escrito por don Julio Méndez, que también hacía referencia a la geopolítica latinoamericana y el rol importante que tenía Bolivia en esta lógica de ver al país como un actor que no se incorpore a Latinoamérica, sino que integre la América Latina. El presidente Rodrigo Paz ha sido muy enfático en esto, ya lo había mencionado en el Foro Latinoamericano Económico de la CAF en Panamá hace algunos meses, cuando él decía que Bolivia le ofrecía este nodo logístico, bioceánico que permita vincular a los países, tender puentes entre el Pacífico y el Atlántico, y creo que es una vocación que se le reconoce a Bolivia, aunque resaltaría y otro aspecto que me parece importante. Creo que a Bolivia se le reconoce ahora, bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Paz, el estar trabajando de manera denodada y convencida y comprometida con la seguridad hemisférica de la democracia. Creo que este es un tema que vale la pena resaltar. Ha sido reconocido ampliamente por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, por el Mercosur, y creo que ha habido eco de múltiples países y organismos en este sentido. Canciller, en cuanto a la región y a esta reunión que además se anunció que el presidente, tanto con Lula como con el presidente chileno, José Antonio Cast, iba a volver a plantear el tema del corredor bioceánico. ¿Se llegó a hablar de aquello? ¿Cuál fue la postura de los presidentes de Brasil y Chile? Eso ya está en la agenda, estimado Diego. Ese es un tema que ya venimos trabajando en la agenda bilateral, tanto con Chile como con Brasil. Estamos construyendo ya la agenda trilateral. En ese sentido, se han tenido conversaciones que además permitan que estos corredores, no es un solo corredor, sino los corredores bioceánicos incluso, conecten, por ejemplo, la geografía nacional con el corredor del Capricornio, por ejemplo. Se ha hablado también ya de las obras de infraestructura y los mecanismos que puedan permitir su financiamiento, que van a ir más allá del financiamiento tradicional que adquirimos a veces como Estado, y vamos a promover a socios público-privados. En ese espíritu también necesitamos acelerar nuestra ley de inversiones en Bolivia, pero este tema ya es parte de de las agendas que tenemos con Brasil y con Chile y del diálogo político que estamos sosteniendo con ambos países, y naturalmente es un tema que se ha discutido y se ha conversado en las reuniones bilaterales del presidente Rodrigo Paz en ocasión de Mercosur, tanto con el presidente Cast como con el presidente Lula. A propósito de Chile, se conoció que la decisión del gobierno de ese país fue volver a limitar el horario del funcionamiento del paso fronterizo en Pisiga. Se conoció también que la Cancillería boliviana estaba haciendo algunas gestiones. ¿Cómo va eso, canciller? El día de ayer hemos dado información in extensa sobre esta temática a través de nuestro viceministro Rodrigo Arce. Este es un tema temporal, obedece fundamentalmente a obras de infraestructura que han condicionado este tipo de horario, por eso hemos salido a comentar cuál es la situación. La conversación que tenemos permanente con el gobierno chileno da cuenta de más bien llevar adelante esfuerzos para poder hacer más eficiente la atención a nuestro transporte en puertos chilenos. Vamos a anunciar prontamente algunos mecanismos que estamos trabajando, incluso de la mano de
una mejora tecnológica para poder hacer el registro, porque también hemos sido testigos de muchos aspectos que se pueden mejorar de la mano de las tecnologías para lograr una atención mucho más eficiente. Esto involucra no solamente al gobierno chileno, sino también a las autoridades portuarias y a los mecanismos que tienen ellos del sector privado que operan estas tareas en su territorio. ¿Cómo va el trabajo y la coordinación con los otros países con quienes compartimos fronteras terrestres, sobre todo, para agilizar los trámites, canciller? Bueno, si por trámites estamos refiriéndonos a la agenda bilateral que tenemos en varias temáticas con Brasil, el diálogo político es sustantivo, hemos trabajado en materia de seguridad, ustedes han visto que le estamos atestando golpes certeros al crimen organizado, al narcotráfico, estamos ahora trabajando una agenda en pos del Amazonas, queremos establecer un mecanismo de observación que nos permita hacer seguimiento a nuestros recursos hídricos, nuestra riqueza forestal, evitar episodios tan vergonzosos como los que hemos tenido en el pasado reciente de quema de nuestro Amazonas, ver cómo podemos generar protocolos de actuación bilateral que hagan que nuestras Fuerzas Armadas, nuestros mecanismos intergubernamentales y gubernativos también respondan de manera celérica a estos temas. Estamos comprometidos con atender los temas de cara a la cumbre iberoamericana con Brasil. Nos interesa mucho impulsar de manera comprometida, pero con mucha más efectividad, mecanismos como el OTCA, por ejemplo. Con el Perú estamos atentos a la transición del 28 de julio del mando presidencial para poder acompañar a doña Keiko Fujimori en el proceso de reinicio de un nuevo modelo, de un nuevo momento de la historia democrática peruana. Hemos avanzado de manera sustantiva con el gobierno saliente. Hay temas que vamos a discutir con la próxima configuración que tenga el gobierno peruano. Nos interesa mucho reactivar la vocación que siempre tuvo que tener Hilo, por ejemplo, en materia comercial, turística, y estamos ya con una agenda que compromete otro tipo de contenidos. En el caso chileno, por demás, está a mencionar que de los 13.5 ya están siendo trabajados con financiamientos que estamos gestionando, un comité específico relacionado a temas de electricidad que está contando con la participación de las autoridades en esta materia en ambos países, los temas de seguridad, el aporte que han dado ellos en materia de seguridad a Bolivia en este tiempo tan complejo de las paros, las marchas, los bloqueos, la ayuda humanitaria, dan cuenta de un vínculo que se va estrechando y que se va a traducir a corto plazo en la designación de autoridades en nuestra representación diplomática consular en el vecino país. En el caso de Argentina, la agenda es muy estrecha, nos preocupa sobre todo el tema de nuestros connacionales allá. Hemos estado haciendo esfuerzos para retomar temas que son importantes como la homologación de títulos para médicos. Estamos todavía en esa tarea, un proceso que queremos coronar con éxito. Estamos insistentes en esa actuación, muy contentos de haber suscrito el acuerdo Uruguay-Paraguay-Bolivia, Urupabol, que se nos ha reconocido como iniciativa entre los tres países. Resultado de ello, asumimos la presidencia pro tempore, esperamos tener un encuentro en el mes de agosto rápidamente para ya definir la ruta crítica de trabajo. En el caso ecuatoriano, muy contentos de la conversación que tuvimos con el presidente Noboa, los acuerdos de seguridad que vamos a trabajar de manera bilateral, pero también en el marco de iniciativas de las que Ecuador ya tiene un proceso muy iniciado, muy avanzado, como el escudo de las Américas. En el caso también de Colombia, hemos felicitado al presidente electo, vamos a tener un diálogo diplomático político a muy corto plazo, estamos en esta tarea y naturalmente el trabajo que venimos desarrollando con otros países que más allá de las fronteras bolivianas se han convertido en aliados estratégicos como Panamá, por ejemplo, cuya iniciativa ha sido felicitada por el gobierno boliviano en el seno de la OEA. Estamos esperando en las próximas semanas la visita de los cancilleres, ministros de Gobierno y Seguridad, que van a estrechar más también los lazos bilaterales, aunque este ha sido un acuerdo que se da en el marco de un espacio multilateral. Muchos otros más temas en la agenda con otros países, pero me estoy queriendo referir solamente a la pregunta de la relación con los países vecinos, estimado Diego. Gracias, canciller, por el detalle más bien del avance en ciertas agendas. Hay un tema que tiene que ver con la designación de embajadores, que le voy a preguntar más adelante, pero el que más, diríamos, preocupa obviamente a la colectividad boliviana, y usted hacía referencia, sobre todo donde está la mayor cantidad es en la República Argentina, el tema consular. ¿Cómo ha estado trabajando la Cancillería
a través de sus consulados en atención a ciudadanas y ciudadanos bolivianos? ¿Cuál la mirada que se tiene sobre los consulados y las decisiones o nombramientos que ya hayan hecho en esas instituciones? Creo que de forma contraria a lo que muchos especulan y plantean en redes sociales, la atención ha sido muy efectiva. Prueba de ello es que incluso en contextos en los que hemos tenido una situación de criticidad de nuestros connacionales, la respuesta ha sido rápida, de corto plazo, atendiendo las emergencias, brindando seguridad a nuestros connacionales. Eso también tiene que ver con un proceso de modernización que hemos hecho de la atención consular. Muchos piensan todavía con esa mente noventera que cuanta más gente tengas en los países, mejor la atención a tus connacionales. Nosotros más bien hemos innovado con tecnologías desde temas como el salvoconducto digital, el código de barras en el visado, la posibilidad de tener para quienes extravían sus pasaportes ahora soluciones de muy corto plazo que les permiten tramitar incluso en línea algunos de estos documentos. Vamos a lanzar bajo liderazgo del presidente en las próximas semanas no solamente los lineamientos nuevos de la política exterior, sino también nuevas innovaciones tecnológicas que dan cuenta de cómo podemos funcionar de manera más eficiente y efectiva en la atención de nuestros connacionales a través de nuestros consulados, embajadas y nuestra representación diplomática. Las designaciones, como habíamos anunciado en múltiples espacios, las estamos haciendo. Vamos a presentar un grupo importante de estas ahora en el mes de julio, sobre todo en tema de equipo consular y otros que son necesarios, no solamente en países donde tenemos una densidad poblacional importante de la diáspora boliviana, como en Argentina, sino también en España, en Chile, en países como Estados Unidos, en los cuales estamos también mejorando ya la atención y queremos ahí pedir también comprensión porque hemos tenido que lograr una suerte de reingeniería interna. ¿Por qué no nos resignamos a esta famosa máxima que dice, bueno, así funcionó siempre, ¿por qué entonces no hacen que siga funcionando igual? Creemos que nuestros connacionales requieren la mejor atención y echar mano a las tecnologías, a una Cancillería y un servicio exterior renovado, modernizado y actualizado. Creemos que es la responsabilidad que nos asiste, estimado Diego, para poder brindar justamente una atención óptima a nuestros connacionales fuera del país. A propósito ya de nombramientos de embajadores, hemos escuchado a algunos diplomáticos de carrera que sugerían se pueda retomar el escalafón que existía, la escuela diplomática, para que vuelvan a ocupar esos lugares en las representaciones diplomáticas del país. ¿Cuál va a ser el criterio al momento de nombrar los embajadores, canciller? La diplomacia ha tenido virajes importantes si analizamos la efectividad de muchos países que están teniendo resultados importantes con una visión más moderna de su representación en el extranjero. Estamos nosotros a puertas de relanzar nuestra academia diplomática. Naturalmente nos interesa tener gente con perfiles idóneos. Estamos viendo que necesitamos gente joven que tenga una comprensión, una mirada cabal de cuáles son los desafíos del contexto actual. Esa es la premisa que nos ha planteado también el presidente Rodrigo Paz. Naturalmente vamos a tener las designaciones y los nombramientos bajo los principios de efectividad, resultados, impacto que queremos lograr a corto plazo. No queremos diplomáticos que vayan y solamente asistan a cócteles o que tengan gestiones intrascendentes. Creo que hemos demostrado que en estos meses de gestión una acción comprometida del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia puede lograr resultados de muy corto plazo. Entonces, en lo filosófico, estos resultados e impactos nos están validando y creemos que vamos a continuar en esa línea de buenos resultados y mantenemos también las acciones y las decisiones y el enfoque bajo el cual estamos llevando adelante nuestra política exterior, que repito, es liderada de manera directa, estratégica y sustantiva por nuestro presidente Rodrigo Paz. Entonces, sí, estamos en ello, estimado Diego. Estamos aprendiendo y hemos aprendido en este último tiempo mucho de esta diplomacia efectiva. Ustedes han visto que hemos llevado adelante ya conversatorios, cursos de capacitación, por ejemplo, con países amigos como Egipto. Estamos iniciando un trabajo con Japón. Hemos tenido una asesoría estratégica, sustantiva de Alemania y muchos otros países. Queremos realmente que la forma en la que trabajemos nuestra política exterior no sea autorreferente, anclados en el pasado, sino por el contrario,
que nos permita tener una mirada futuro, que nos permita reinsertarnos en un concierto internacional cambiante, desafiante, donde hay certidumbre en algunos ámbitos y en otros una profunda incertidumbre, y nuestra capacidad adaptativa es también la que va a estar cuestionada en el corto plazo en sentido de nuestro servicio exterior, y ese va a ser el perfil también que queremos tenga nuestra diplomacia frente al mundo. Bien, a propósito de este mundo cambiante, donde las estructuras, incluso hasta los cimientos de algunas máximas de la diplomacia a nivel mundial se están borrando, algunas instituciones muy cuestionadas, y en este redibujar de la geopolítica, la relación con Estados Unidos, canciller. Y voy a retroceder al pasado para mostrar, diríamos, dos momentos. Uno es la visita, digamos, de Enrique Peñaranda a Franklin Roosevelt, otra de Víctor Paz a John F. Kennedy en el siglo XX. ¿Cuál va a ser la mirada, la apuesta de la Cancillería boliviana, de esta nueva gestión con Estados Unidos? ¿Cómo va a ser su relación? ¿Va a recuperar un nivel similar al de confianza política y cooperación como los momentos que le he mostrado? ¿O es que en este contexto en el que, diríamos, hay una multipolaridad en puertas, ya no se puede mostrar tanta cercanía, canciller? La verdad es que cuando uno actúa con transparencia y orientado en principios y genera predictibilidad y certidumbre, entonces puede actuar de manera clara en sus relaciones con todos los actores del concierto internacional. Yo no plantearía esto en un sentido futuro, creo que ya hemos dado señales claras de cuál es el relacionamiento que pensamos llevar adelante con Estados Unidos. Prueba de ello es que hemos salido del monotema drogas, ¿no? Hemos entrado a una agenda mucho más amplia de temas como agricultura, tecnologías, educación, ciencia, minerales críticos, seguridad. Prueba de ello es que formamos parte de esta iniciativa hemisférica del Escudo de las Américas, de subcapítulos que hemos escrito también bajo liderazgo sudamericano, como el acuerdo de seguridad con Chile, con Perú, con Ecuador, Paraguay, Argentina. Son temas que ya dan cuenta de cuál es el tipo de conversación que vamos a mantener de relación con Estados Unidos. No creemos como gobierno, bajo liderazgo del presidente Rodrigo Paz, en una relación transaccional, creemos en una relación basada en confianza de largo plazo, en alianzas que persiguen objetivos comunes. Esos son los objetivos en sentido de la defensa de la democracia, la lucha contra el crimen organizado internacional, el precautelar además aquello que es valioso para el hemisferio, como es los contenidos que están definiendo desde la geoeconomía, la geopolítica. Son temas que nos están mostrando el camino de una relación basada en confianza, en intereses comunes, en una apuesta a largo plazo, pero también en el respeto a la soberanía, a la autodeterminación, en actuar en un sentido que ponga por delante los intereses de los bolivianos, y esto tiene que entenderse en todas las latitudes. Por eso las directivas que nos ha dado el presidente Rodrigo Paz son claras. El diálogo se abre y se establece con todos quienes comparten estos objetivos, estos principios. Estamos, por lo tanto, del lado de todas las democracias, de derecha, de izquierda. Usted ha visto, Diego, que incluso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Asamblea General de la OEA, del Mercosur, las voces de apoyo hacia el gobierno boliviano, de gobiernos que ideológicamente se identifican con derecha o izquierda, han sido uniformes, ¿no? Entonces, creemos que esta es una buena señal del diálogo maduro que le estamos planteando al mundo. Estamos en contra que cualquier tipo de dictadura, sea de derecha o de izquierda, de cualquiera que rompa o interrumpa los órdenes constitucionales o vaya en contra de la democracia o la vigencia de los derechos humanos. Esta es una democracia de soft power que queremos construir hacia adelante, mirando sin complejos a países que son potencias, nuestra alianza con Estados Unidos, lo mismo que con Brasil, nuestra conversación fluida con países del Golfo, nuestra activa relación y el alineamiento de objetivos que tenemos con la Unión Europea, dan cuenta de esta forma en la que estamos llevando adelante nuestras relaciones. En concreto, con Estados Unidos, la agenda es multitemática, basada en la confianza, en objetivos comunes. La colaboración creo que se nos ha brindado, da prueba clara de el nivel de relacionamiento que tenemos, un diálogo muy fluido con el Departamento de Estado, la Secretaría de Guerra. Hemos participado en múltiples espacios con think tanks norteamericanos, compartiendo la visión del país también sobre la realidad de la globalidad.
Creemos que este es un buen camino que va señalando que la próxima reposición de embajadores, la destinación de nuestro embajador en Estados Unidos, que prevemos no pase del año 2026, porque estamos haciendo todos los esfuerzos en esa materia, va a dar cuenta de esta relación. Y la visita del presidente Rodrigo Paz al Doral en Miami, el encuentro con el presidente Trump, las reuniones que hemos tenido con el secretario Rubio, con el subsecretario Landó, los acuerdos que tenemos en materia de defensa, los que estamos trabajando en materia de seguridad, la presencia que tenemos de la DEA, el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Creo que ya hablan por sí solo de toda esta ya relación que tiene muchos vasocomunicantes, estimado Diego. Hemos salido del monotema, estamos en una relación de largo plazo. ¿Cuál va a ser, diríamos, qué aspectos considera indispensables, canciller, en este nuevo momento de las relaciones después de un enfriamiento desde el año 2008? ¿Cuál va a ser, diríamos, qué condiciones son indispensables para avanzar en una agenda conjunta con Estados Unidos, pero sin que Bolivia renuncie a los principios de soberanía e independencia? En ningún momento se nos ha pedido esto de renunciar o se nos ha dado una señal de una relación condicionada, por el contrario. Si ustedes revisan muchas de las dinámicas que se han dado con otros países, la relación con Bolivia es respetuosa, se está respetando su soberanía sobre todo, su autodeterminación en todos los ámbitos, y creo que esto ya es evidente, es decir, aunque es muy temprano todavía el tiempo que venimos gobernando, son 7 meses, la gente parece que esto no tiene mucho en la mente, no lo tiene muy presente. Si se dan cuenta, en medio de estos meses que venimos gobernando, hemos tenido más de 50 días de paro y bloqueo, una gestión de gobierno que se ha visto interrumpida por estas intentonas de golpe. Antes, en febrero, hemos tenido también movilizaciones. Entonces, es un gobierno que está gobernando realmente, ¿qué? 4 meses, 5 meses, pero en ese tiempo tan corto creo que se han dado señales de la seriedad con la que estamos manteniendo este relacionamiento. Creemos en un diálogo equipotencial, de primos entre pares. Creemos que tenemos mucho que ofrecerle nosotros como Bolivia a esta reconfiguración de la geopolítica. El presidente hace referencia de manera reiterada al hecho de que entre Chile y Perú exportan un canon de 50.000, 60.000 millones de dólares en minerales de forma anual, respectivamente. Nosotros apenas 6.000 millones en esta reconfiguración global basada en la geoeconomía, que nos habla de tecnologías, de diversificación energética, de inteligencia artificial. Nuestros minerales críticos, nuestras tierras raras adquieren un valor consustancial para definir otro tipo de relacionamiento también con Estados Unidos, también con China, también con Brasil, también con el resto de países de Latinoamérica, con los países del Golfo. Este es el contenido de la política exterior que estamos planteando como Bolivia al mundo. China, canciller, usted mencionaba, el anterior gobierno se caracterizó por una cercanía, proyectos conjuntos, financiamiento que venían de la República Popular de China. ¿Cuál es la postura del actual gobierno? ¿Cómo va a ser su relación con el gigante asiático? Nuestra relación es de diálogo. No se olviden que en términos de nuestra balanza comercial tiene una preeminencia sustantiva China. También cuando analizamos nuestra deuda bilateral, cerca del 13% de esta es con China. Hay proyectos muy importantes que tenemos con China, como lo que estamos desarrollando en el Mutum. Entonces, China además es una potencia mundial en diferentes ámbitos. Naturalmente tenemos un diálogo, hay una relación de coordinación en diferentes ámbitos y materias, y esto no es algo a futuro, es algo que se está operando. Obviamente, igual que con los demás países, en el ámbito del respeto a nuestra soberanía, no queremos la tutela ni la injerencia de ningún tipo de Estado. Ustedes han visto cómo hemos actuado de forma inmediata en el momento en que se ha dado esta señal y más bien ha habido un diálogo muy constructivo, muy sincero, muy transparente y en los ámbitos en los que compartimos intereses, naturalmente, ¿no? Las relaciones internacionales, la política exterior se da diferentes tonalidades con diferentes países y eso está representado en sentido de la profundidad, la intensidad de los intereses, los valores y los objetivos que nos acompañan. Entonces, mantenemos un diálogo con China como con otros países y las materias en las cuales mantenemos la relación y la vinculación, naturalmente, son materias que son estratégicas para el interés del país y de los bolivianos.
Vamos en este recorrido a otra potencia, canciller, Rusia. ¿Cuál la mirada de la Cancillería de las relaciones con este país? Bueno, tenemos la presencia del embajador ruso, la Embajada de Rusia en Bolivia. Estamos estructurando una agenda de trabajo. Hemos venido identificando cuáles son los ámbitos en los que se ha avanzado. No tenemos una agenda todavía sustantiva en la que hayamos definido alcances de mediano y largo plazo, pero está en proceso ese diálogo con Rusia. Y con el continente europeo, ¿cómo van los trabajos de acercamiento, cooperación? ¿Dónde están enfocadas las agendas? La relación es intensa, completa, profunda. Ustedes han visto que hemos tenido una visita de esta iniciativa del Global Gateway, tal vez la comisión o la misión más numerosa, más sustantiva, más importante que se ha desplazado de la Unión Europea y de la iniciativa Global Gateway a nivel mundial. Estamos en un diálogo muy fluido con España en la preparación de la próxima cumbre iberoamericana. Va a haber una reunión de coordinadores. Nuestro vicecanciller se va a trasladar a Madrid en las próximas semanas. Nuestro diálogo con la Unión Europea es muy fluido. Estamos muy contentos más bien de poder haber definido una agenda de corto, mediano y largo plazo. Estamos contentos de haber recibido la presencia de grupos empresariales importantes. Estamos muy ansiosos ya de la visita del presidente Rodrigo Paz a Europa. Estamos afinando fechas. Hemos tenido que cambiar un poquito estas fechas que teníamos inicialmente previstas por eventos que se están desarrollando en Europa. Hay la reunión de la OECD y otros eventos que se han ido dando, pero mantenemos un diálogo fluido con la Unión Europea y con los países de la Unión Europea. Los acuerdos con España, con Alemania, hemos hablado también recientemente con Suecia, que a pesar de la salida de su embajada de Bolivia, vamos a tener la atención concurrente de la embajadora desde el Perú. También el diálogo que hemos sostenido y el apoyo que nos ha brindado Alemania es fundamental, es sustantivo. El trabajo que venimos desarrollando con Italia. Bueno, ¿qué le puedo decir? Tenemos una relación excelente con los países que conforman la Unión Europea, con la Unión Europea en su conjunto. Prueba de ello también es el comunicado que saca el Senado español apoyando la lucha que viene liderizando el presidente Rodrigo Paz en defensa de nuestra democracia. Entonces creo que en este caso sobran pruebas para poder plantear que tenemos una relación muy cercana, muy profunda, de muy mediano y largo plazo. Entonces creo que los adjetivos en ese sentido sobran, estimado Diego. Canciller, voy a preguntarle por otro de los bloques, de repente el más importante por el tamaño de las economías y de la población. ¿Cuál va a ser la postura de Bolivia en el bloque de los BRICS? Hemos mantenido un diálogo fluido con la India, naturalmente, Brasil, como actores fundamentales de los BRICS. Hemos tenido presencia en algunos eventos que se han dado recientemente. Nos interesa analizar una forma mucho más efectiva que dé cuenta de cómo podríamos interactuar con este bloque de los BRICS. Recientemente hemos acordado ya una agenda con el embajador de la India para profundizar la relación que llevamos adelante y claro, como decía, nos interesan todos los bloques que le puedan representar a corto plazo beneficios a la agenda de demandas y necesidades que tiene Bolivia. Usted ya nos decía, canciller, en julio se va a hacer, este mes quiere decir, se va a hacer el nombramiento de embajadores y otras autoridades consulares. ¿Se ha analizado el retirar algunas representaciones diplomáticas de Bolivia en este, diríamos, en esta redefinición de la geopolítica también boliviana? Sí, justamente estamos en esa etapa final para poder completar esto que en un primer momento fue hacer eficiencias, lo que convocó reducir cerca de 56 puestos que teníamos en nuestras embajadas y consulados. Esto le ha representado un ahorro de cerca de $400.000 al Estado boliviano. Sé que para muchos esto no es auspicioso porque tal vez no tienen conciencia de la situación, no solamente de contracción fiscal que tiene el Estado boliviano, sino también el hecho de que en el pasado se abrían consulados y oficinas o se entregaban cargos y posiciones simplemente para repartir trabajos. Pero más allá de este tema de la eficiencia, lo que nos interesa es tener claridad en cuáles son los planes de trabajo que nuestra representación diplomática en el exterior tiene que representar y operar, cuáles son los indicadores de desempeño y de éxito
que tienen que permitir medir si las embajadas, embajadores, el cuerpo acreditado como encargado de negocios, cónsules, vicecónsules, etcétera, están atendiendo de manera que los recursos que invertimos en ello realmente le reditúen al Estado boliviano. En sentido de cerrar algunas representaciones diplomáticas, esto es muy delicado, es muy complicado definirlo porque, claro, es muy importante tener relaciones con todos los estados, con todos los países, pero el principio básico es este, que sean democráticos, que se respeten los derechos, que compartan nuestros principios, nuestras vocaciones, pero que también representen intereses importantes para el país en general. Entonces, estamos en esta lectura todavía, Diego. No le puedo adelantar todavía en qué países se está pensando retirar esto. Estamos queriendo hacerlo con mucha seriedad y que esto no caiga en el saco roto de una perspectiva ideológica, carente de sentido, porque estas también son señales que se dan al concierto internacional, ¿no? Una última, canciller, agradeciéndole la gentileza. En la anterior gestión, Bolivia no votó en algunas oportunidades en sesiones de la Organización de Naciones Unidas porque no estaba al día en las cuotas. ¿Cómo está esa situación? ¿Estamos al día? ¿Tenemos derecho a voto en la ONU, en la OEA y en otros bloques? No, no estamos al día, estamos negociando plan de pagos, en algunos casos hemos adelantado cuotas para que vean la buena fe del Estado boliviano para poder continuar siendo parte de estos bloques, tener una participación activa. No nos resignamos a vivir bajo la máxima de así fue siempre, siempre se debió dinero, así nomás funcionaba, esto del así nomás era el Estado y así nomás es algo a lo que nos negamos nosotros a mantener como principio de la gestión a cargo de cualquier entidad del Estado. Pero estamos en esa tarea, estimado Diego. Comprenderá que en una situación de contracción fiscal, con una ralentización tan fuerte de nuestra economía, luego del golpe siniestro tan fuerte que nos dio esta acción, esta intentona desestabilizadora que comprometió la economía del país en estos más de 50 días, la recuperación es también algo que afecta a este tipo de compromisos, pero no los estamos descuidando. Hemos hablado con cada uno de las entes, estamos negociando planes de pago y, repito, no vamos a sacrificar presencia por esta materia. Bien, canciller, ¿se puede saber, no sé si tiene la cifra en la cabeza, de cuánto, por ejemplo, se le debe a la ONU para que tenga que recurrir Bolivia a un plan de pagos? Son $3 millones a la ONU, a otros organismos, por ejemplo, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, OIT, y otros también son montos variados. Recuerde usted que uno es la Organización de Naciones Unidas, otros son los componentes, las agencias, ¿no? Entonces son deudas variadas, así como otros mecanismos. Canciller, ahora sí, lo despedimos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, el arranque de la tarde, mucha información que nos ha dado y que estaremos expectantes de lo que usted decía, el relanzamiento del plan boliviano en cuanto a su mirada hacia el mundo y, por supuesto, la designación de embajadores. Gracias, canciller, que tenga buen día. Encantado, Diego. Siempre es un gran placer conversar contigo. Realmente aspiro a tener la posibilidad de encontrarte en persona. Te mando un gran abrazo y que tengas un gran día también. Bueno, Gracias. lo esperamos acá, canciller, cuando pueda. Encantado. Gracias a Fernando Aramayo, canciller del Estado Plurinacional de Bolivia.